¿Qué tal? Bienvenidos a esta cuarta temporada cuyo primer episodio está dedicado a la Escuela de Literatura. La idea de este episodio pues, es presentar a dos compañeros docentes, un compañero docente de educación básica y otro de educación superior, para hablar de todas las vicisitudes, ventajas, desventajas de la manera en la que se está leyendo actualmente, ya sea en textos de papel o en textos virtuales. Y pues es una invitación al diálogo y sobre todo intentar recuperar esa hermosa tradición que nos ha dado bastantes civilizaciones, que es la acumulación de conocimiento en libros y la puesta nuevamente en vida de los mismos cada que un humano dice que es humano. Bienvenidos y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buen día tengan todos y todas ustedes. Pues el día de hoy continuamos con estos episodios de tópicos educativos. Y se lo vamos a dedicar a un tema muy interesante, tal vez muy trabajado, pero muy polémico también, el tema de la escuela y la literatura. Para eso contamos con dos invitados, especialistas de alguna manera en la lectura, conocedores de textos, conocedores de tradiciones, y lo más importante, y por eso digamos están aquí para ver si podemos llegar a un buen debate, participan en el sistema educativo como docentes. Nuestro compañero Beto Mendiola, que es profesor de educación básica, tiene programas también en Facebook dedicados a asuntos de literatura, con escritores contemporáneos, escritoras contemporáneas, da conferencias sobre el tema y bueno, está muy inmiscuido en este ámbito del ejercicio de la cultura y la literatura. Y acá de este lado ya también ha un invitado en otros episodios, el compañero César, profesor universitario, que aparte de ser profesor universitario también tiene un vasto conocimiento de temas de literatura. Y bueno, ¿por qué este tema, digamos, no? ¿Por qué es tan importante? Pues es muy interesante que estando en una época donde prácticamente ya no podemos tener una cantidad precisa de lo que se está publicando todos los días, cuento, novela, poesía, parece ser que la literatura o los lectores se están extinguiendo, ¿no? O por lo menos están modificándose a otro tipo de lectores, ¿no? Del libro al TikTok, ¿no? Que podríamos decir que es una lectura de imágenes o icónica que ahorita está muy presente, sobre todo en las nuevas generaciones. Aunado a esto, la escuela en este modelo tradicional que tanto se ha discutido en varios programas aquí en nuestro podcast, pues se supone, ¿no? Que en la escuela es un requisito, es un incentivo, es una propiedad de sí misma el dar cuenta de la lectura desde los primeros años hasta los posgrados, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez, por lo menos en la experiencia creo que de nosotros tres, nos encontramos con alumnos y alumnas renuentes a leer, ¿no? Pasamos de las antologías de 1000 páginas, de 10 libros, a pequeños textos que los alumnos sintetizan en un youtuber, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es lo que tendríamos que estar pensando. Y podemos comenzar con esta pregunta precisamente, ¿no? ¿Qué se lee actualmente en las escuelas? César, Beto. Voy yo. Agradecerte la invitación. Y yo lo voy a hablar desde la perspectiva, yo trabajo en la educación primaria. Uh-huh. Desafortunadamente, un problema es eso, que no se lee en las escuelas. Es complicado, en primaria es complicado. Lo que decías, creo que es una contradicción ser maestro y no tener el hábito de la lectura. Uh-huh. Pero desafortunadamente, y es una realidad en nuestro país, que muchos maestros no leen y en el nivel que estoy. ¿Qué se lee justo con esta revolución de las redes sociales? Todo es efímero. En los niños es efímero, es rápido, es veloz. Y tienen que ser lecturas cortas. Hay pocos programas, en básica, en primaria, que incentivan la lectura. Les toca a los maestros andar buscando esto. Se abanderan muchas veces programas, campañas de lectura, pero la realidad es que no llegan a todas las escuelas. La realidad es que quedan muchas veces en las cabeceras municipales. Y lo que se lee desafortunadamente le toca al maestro buscarlo. Digo desafortunadamente porque tendría que tener esas herramientas, esos recursos. Le toca a él. Y lo tiene que plasmar, lo tiene que aterrizar con el contexto del niño. Porque ya ahorita es así, le tienes que dar una referencia de redes sociales para que los niños entiendan cierto cuento, cierta novela, cierto poema. La poesía se está perdiendo, en las primarias se está perdiendo. Ya es raro que existan los concursos de poesía en primaria. Es raro porque antes era cada año, las escuelas lo hacen. Entonces, ¿qué se lee?
Ahí está el detalle, que los maestros deberíamos iniciar nuestras sesiones, nuestras semanas con algún cuento, con alguna fábula. Porque yo recuerdo que cuando yo aprendí a leer ya hace algunos años, era a raíz de eso. Era un cuento y se iba desmenuzando y de ahí uno entendía esto del proceso de la lectoescritura. Entonces ahí es donde está como que el gran meollo del asunto. Claro. César. Bueno, a nivel superior, luego cometemos el error, me parece, de asumir que nuestros estudiantes ya leyeron. Es decir, obviamente tienen un dominio vasto de los clásicos y todos ustedes conocen a Julio Verne y a Jane Austen y todos ustedes a Kipling, o sea, ya tienen todo ese bagaje y de alguna manera o se asume o simplemente se ignora y nos volvemos súper técnicos. Entonces, lo que se lee muchas veces en la educación superior, de parte de la escuela, de parte de las universidades, son básicamente cuestiones técnicas relacionadas con la parte de educación. Y creo que no nos damos la oportunidad de pensar, por ejemplo, que ahorita yo coincido en esa parte. Finalmente también, por ejemplo, cuando estamos dando clases estamos contando historias, estamos inmersos dentro de un proceso de narrativa y me parece que eso todavía es muy atractivo. O sea, seguimos y, por ejemplo, ahorita que veía el libro del Infinito en un Junco, seguimos en esta idea de reunirnos todos en torno a la fogata y que nos cuenten historias, porque nos gusta que nos cuenten historias, pero por un lado creo que no le damos ese espacio, o sea, lo asumimos que no está, y por otro, también los chicos están súper estimulados. O sea, nuestros alumnos lo primero que hacen, lo último que ven con sus ojitos en la noche es el celular. Y lo primero que ven con sus pequeños ojitos en la mañana es el celular. Y están hiper estimulados. Y particularmente en el consumo actual de redes sociales que tenemos. Digo, no las satanizo, me parece que son muy importantes, me parece que hay cosas muy valiosas en ellas, pero si estás habituado a ver videos de 30 segundos o menos en TikTok y eso es lo que tu algoritmo te aventó y ahí con eso te tienen clavado, de pronto llegas con un libro de 100 páginas y ya parece o ya le resulta terrible. Y ahorita lo que mencionabas, justamente estaba pensando justamente en este libro de Arriaga, en el de Salvar el Fuego, que ese me gustó bastante. El libro, cuando lo vi, lo primero que pensé fue, está grueso, a ver qué tal le va. O sea, es que en serio, es un libro bastante grueso. Y fue una de las primeras cosas que pensé, porque también como que nos hemos vuelto muy instrumentales dentro del proceso de leer, ¿no? Como que leemos como parte del trabajo y se nos olvida que no, leer es divertido. O sea, leer es placentero, leer es lúdico y tendría que serlo. Y en el caso de nuestros estudiantes, pues también tenemos ahora la dinámica de la inteligencia artificial. Yo algo que he observado es que si les dejas más de 2 cuartillas de leer, lo van a pasar a alguna IA que les haga el resumen. Sí. Y no lo están leyendo. Y el problema es que muchas veces estos resúmenes son increíblemente torpes. Y no hay suficientes elementos o criterios para poder hacer un discernimiento respecto a lo que te está generando. Claro. Entonces, creo que sí, el gran problema es ese. A nivel superior, y lo cierro con eso, a nivel superior estamos demasiado enfocados en la lectura técnica y se asume o se dejó esto de lado como, bueno, eso ya se aprendió y eso es para tus ratos libres o para tus ratos de ocio, ya no es parte de, y a veces no les dedicamos ese tiempo. Sí, fíjate que es interesante, mencionas a Arriaga, ¿no? Con Salvar el Fuego. Sí. Tal vez una gran novela, ¿no? Sí. Que pronto tendrá que ser otra vez redescubierta. El personaje principal es un escritor que desarrolla la obra estando en cárcel. Sí. Y de alguna manera, bueno, en muchos momentos de esta novela, que en efecto es bastante extensa, se juega con la idea que la única manera de sobrevivir de él en particular en el reclusorio es escribiendo. Pero aquí me parece que viene algo muy importante, ¿no? Para poder escribir hay que leer. Sí. Y de repente, en este tipo, digamos, ya de contextos de educación básica, ¿no? A nivel primaria, jardines de niños, parecería que basta con echar a andar ciertos talleres, ciertos cursos, ciertos programas donde vamos a leer, ¿no? Ahora hay un delirio por algo que se llama filosofía para niños, que quién sabe qué será, ¿no? Pero se asume que también con este tipo de talleres, de discursos en los docentes, los niños van a empezar a pensar, a filosofar. O incluso, ¿no? A nivel universidad también de repente hay muchas campañas donde parecería que la lectura es algo muy importante para un adulto. Sí lo es, pero las campañas parten de supuestos muy extraños, ¿no? Por ejemplo,
Salvar el fuego, ¿no? Una novela de más o menos 600 páginas, ¿no? Aproximadamente. Es muy complejo que un alumno en la actualidad de 18 o 20 años tenga el tiempo y la paciencia para sentar y hojear la novela y leerla. Sí, los asusta. Pero sí podemos encontrar en internet bastantes youtubers o en TikTok o en Instagram gente resumiendo la novela en 3 minutos, hablando de un esquema de la novela en 5 minutos, incluso colocándole una especie como de decálogo de novelas, ¿no? Contemporáneas, que de alguna manera es a lo que le apuestan las personas, ¿no? A nivel básico, ya no existe tanto este hábito de vamos a leer el cuento alrededor de un fuego, digamos, ficticio, si gustas, en el aula, sino hay docentes que literalmente mandan el link de YouTube donde el cuento ya viene animado, categorizado, con música que les gusta a los niños, con colores que les gusta a los niños y a las niñas. Y entonces ahí la pregunta sería, no sé si ustedes estén de acuerdo con esta pregunta, si no la podemos discutir, al momento de abandonar los libros, digamos, de papel, que exigen sentarse, ¿no? Con paciencia, con tiempo, ¿qué tipo de lectores o de futuros o posibles pensadores se están generando con estos hábitos de lectura icónica, ¿no? De imágenes, de sonidos? Eso que tú dices es muy cierto. Uno se despierta, uno se duerme, o incluso uno puede soñar con el celular siempre enfrente, y pues eso te retira un poco del papel. No sé si sí sea importante, Beto, todavía el papel para que pensemos, o ya estamos pasando a esta era de las IA, que todo son pantallas y que de alguna manera, pues también supongo que en la evolución de nuestra especie también nuestros ojos están desarrollándose ya de otra manera, ¿no? ¿Cómo ves, Beto? En esta parte, bueno, yo soy fiel creyente que es todo el ritual que implica sentarse a leer, agarrar un libro, hojearlo, implica sobre todo estar tranquilo, estar concentrado, estar centrado en lo que estás leyendo. Y eso pues viene la comprensión. Dice uno, empieza uno a imaginar, empieza uno a viajar, todo este rollo tan trillado de lo que significa leer, por así decirlo, nunca se va a comparar con un resumen, con ver un video, de hecho, ni con la lectura digital, que no estoy peleado con ello, pero prefiero 1000 veces agarrar un libro y hojearlo que tenerlo en el teléfono. Pero yo ahorita por el desarrollo que hay, bueno, dice uno, es una opción, pero estar leyendo en algún dispositivo, ver un video, implica mucha distracción. O sea, puedes poner la atención, los niños te ponen atención 2-3 minutos, ya de ahí se dispersan mucho. Y puede que en el momento entiendan y les sirva para hacer un trabajo, para dar una opinión, pero ahí va a quedar. Pocas veces les va a quedar el conocimiento, les va a quedar de qué trató el libro, pocas veces les va a generar el interés de que, ya vi el video, voy, agarro el libro y lo ojeo, que al final de cuentas, esa tendría que ser el propósito o la finalidad de este tipo de contenidos, de, ya vi el resumen, pues voy y agarro el libro y lo ojeo y lo leo completo, lo que pasa con las sinopsis, con los trailers de las películas, perdón, o sea, es engancharte para que vayas y agarres el libro. Yo soy fiel creyente. Yo como lector, dice uno, tengo el ritual que ya sé en qué horario, ya sé que me voy a sentar, aunque suene muy romántico, ya sé que voy a ojear, que en mis ratos libres voy a tener el libro. Eso lo prefiero 1000 veces. O sea, 1000 veces es tener el libro. El libro, sí. César. Fíjate que, bueno, creo que sí digo, no estoy peleado con esto. Por ejemplo, si los chavos ven una animación de Horacio Quiroga, de un cuento, y eso los lleva a leer Horacio Quiroga, pues es una maravilla, pero no sé si eso pasa, porque muchas veces es, quiero más, pero de esto, o sea, quiero lo mismo en este formato. En mi caso, yo migré más o menos en temporada de pandemia al libro digital. Yo era muy reacio al libro digital, ¿no? Y también creo que todos los lectores tenemos cierto fetiche con el objeto libro, o sea, y es innegable, o sea, nos gustan los libros, y es fecha que, por ejemplo, sigo comprando muchos libros físicos, aunque luego los compro digitales y los leo digitales porque es más cómodo leerlos en la tableta que leerlos en físico, pero los sigo teniendo en físico, porque sí, o sea, creo que sí hay un cierto fetiche con el objeto. Pero más allá de si nos vamos a quedar con átomos o con bytes, creo que el problema esencialmente sí es el acercamiento a la lectura. Ahora, parte del que yo pudiera migrar es que tengo estas tabletas que son para lectura, porque cuando leer en el celular, que también, y de hecho llegué a leer libros muy extensos dentro del celular, pero el celular sí es una fuente inagotable de distracciones.
O sea, creo que ahí sí el dispositivo adecuado sí ayuda. Entiendo la fascinación con el objeto libro, porque además digo, todos hemos agarrado un libro y lo abres y lo hueles, o sea, todos lo hemos hecho. Pero el problema es creo que simplemente la parte de la lectura sí se está dejando de lado, tanto ya sea digital como en físico, por otro tipo de aproximaciones. Y a mí digo, por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, ¿no? Que de pronto va el top 10 de novelas latinoamericanas, que no vas a leer, pero ya el ChatGPT ya me hizo un resumen y te voy a decir de qué trata, ¿no? O esta cuestión donde empezamos a ver rankings o empezamos a ver resúmenes o una de las cosas que menos me agrada, el de te voy a explicar 100 años de soledad, ¿no? En 5 minutos. Te lo voy a explicar. O sea, cuando a ver, no se trata de explicarlo, ¿no? O sea, no porque no se pueda explicar, se trata de disfrutarlo. O sea, es más o menos lo que ocurre cuando, o sea, no es importante que te cuenten el final. Pensando en esto, siempre me ha gustado la de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Tú sabes que se va a morir. Igual Romeo y Julieta, tú sabes que se van a morir. Lo importante es cómo, lo importante y sobre todo la parte de la narración. Por ejemplo, Romeo y Julieta, que por cierto, si poesía se lee poco, teatro no se lee nada. O sea, nadie lee teatro, pero que por cierto recomiendo, busquen la obra de teatro, dramaturgia de Ibargüengoitia, que es una joya, porque él era mucho más, él hizo la mayoría de su obra, y la mayoría de su obra, porque además escribió muy poquitas novelas, la mayoría de su obra es teatro, pero es simplemente nadie se aproxima a ellas, nos quedamos con la parte superficial, la parte del resumen, y pareciera que también es una especie de prisa que tenemos, que ahorita lo que decías, tendríamos, cuando leemos, no necesariamente nos damos ese espacio para nosotros, y sí, a veces es como se siente poco productivo, pero creo que también es una de las maravillas de la lectura. Pues no tienes que ser productivo, ni tienes que llevar el conteo de libros en tu app, ni tienes que, o sea, no, o sea, la lectura sí es algo que se tiene que disfrutar. Y en la escuela tenemos el reto de ver cómo le hacemos para poder compartir eso. Bueno, aquí salen dos cosas, ¿no? Por un lado, esta idea de que manejan dos pensadores contemporáneos, Han, un filósofo coreano-alemán, y Zambra, un escritor chileno, que ambos sostienen, no sé quién lo dijo primero, ¿no? Pero ambos sostienen la idea de que leer es un acto ya de resistencia, justamente al tiempo que es tan rápido en la actualidad, ¿no? Pero por otro lado, más allá de si leemos en papel o de manera digital, la idea de cuál es el papel de la escuela para incentivar los procesos de lectura, si es que se cree que todavía se puede hacer esto, ¿no? Beto empezó diciendo algo que me parece muy, muy duro, ¿no? Los propios docentes no leemos, lo cual es de suyo ya es bastante complicado. Tú recalcas esta idea de más allá de si es átomos o bytes, ¿no? Cómo vamos a darnos cuenta que estos procesos pueden funcionar. Porque de alguna manera, voy a decirlo de la siguiente manera, ¿no? Los libros, la escritura, no es que lo estemos descubriendo nosotros, ¿no? Representa una tradición prácticamente milenaria desde las primeras manchas en algunas cuevas que hay en el mundo hasta la última novela que seguramente ahorita está publicándose. Entonces, esta herencia, a veces también los posibles o potenciales lectores la podemos ignorar, ¿no? Y entonces ahí la escuela sigue teniendo un papel importante, la escuela ya no sirve para eso. ¿A quién se le tiene que delegar esta cosa que podríamos llamar hábito de la lectura, ¿no? Porque en la casa, no sé, perdón Beto, no sé, una sencilla pregunta, ¿no? ¿Quién sigue teniendo una biblioteca en su casa, por ejemplo? A eso iba. Nosotros, nosotros de un colectivo docente, hace 2019 hicimos el primer festival de lectura, le llamamos Fiesta de la Lectura. Y buscamos esa parte de que en lugar de presentarle inmediatamente al niño el libro, viera como que algo artístico basado en el libro. Vieron obras de teatro, presentaciones musicales, cuentacuentos, toda esa parte. Y ya después se les platicó a los niños, se les leyó el libro. Esto que vieron salió de este libro, de este cuento, de esta autora, así. Y se enganchó a los niños. O sea, ya por lo menos conocieron libros, se generó esa curiosidad. Pero el impacto pues puede ser en esa semana que fue el festival. Después de, ¿qué siguió?
parte de los resultados que nos dimos cuenta fue que no hay bibliotecas en casa y que no hay bibliotecas en el aula. O sea, es raro, estoy hablando de primaria, es raro que ahorita el maestro tiene la iniciativa de tener un pequeño espacio, de decir, estos libros son de lectura por gusto, por placer, de que siéntate y ve y agarra sin necesidad de que tengas que hacer un trabajo. O sea, no hay esos espacios dentro del aula. Pocas escuelas tienen una biblioteca. O sea, aquí lo vemos, tal vez en la ciudad decir, sí, casi todas. Pero fuera de la ciudad, pocas escuelas tienen una biblioteca como tal. Y entonces, partiendo de eso, los niños no leen porque no tienen acceso a los libros, porque no tienen un libro a la mano. Yo soy partidario de esta cuestión de que pone un libro al niño, déjaselo ahí donde está jugando, y en algún momento se va a poner a hojearlo. Aunque tal vez no sepa descifrar muchas cosas, tal vez no entienda muchas cosas, pero se va a poner a hojearlo. Y ya es un primer acercamiento. ¿Quiénes son los mayores responsables? Creo que la escuela. Porque se supone que los que estamos al frente de una escuela tenemos el hábito de la lectura, o deberíamos tener el hábito de la lectura. A partir del programa que tengo, que es entrevistar escritores, son más de 300 escritores que a la fecha he podido entrevistar. Te puedo decir que un 85% adquirieron el hábito, el gusto por la lectura y por la escritura por la escuela, que algún maestro, que algún evento, que algún programa. Los demás porque tenían padres lectores, que veían que papá, mamá leían y entonces agarraban. Pero entonces creo que ahorita recae en la escuela, porque es educar a los niños y reeducar a los adultos, a los papás, invitarlos a leer. Porque sí, como dijiste hace rato, muchos piensan que sentarme a leer es perder el tiempo, de que no estoy aprovechando, de que no estoy haciendo nada, nada productivo, por así decirlo, porque estoy leyendo. Entonces, creo que ahorita recae en la escuela o en los docentes como tal. Muy bien. César. Bueno, dentro de los predictores que normalmente se identifican en esto, un gran predictor del hábito de la lectura sí es tener papás lectores, pero particularmente mamá lectora. O sea, sí influye mucho. Si tienes mamá lectora, que fue mi caso, esto influye muchísimo. Y dentro también de las posibilidades, sin embargo, yo recuerdo con muchísimo cariño a mis profesoras de literatura y recuerdo algunos libros que me presentaron que, o sea, definitivamente despertaron en mí la pasión por la lectura. Yo recuerdo que ahorita les platicábamos fuera del aire, ¿no? De que, ¿con qué libro trataron de vacunarte para que ya no leyeras? Porque a veces también eso ocurre, ¿no? Que de pronto te presentan un libro que no eres el adecuado en el momento. Pero yo recuerdo en secundaria dos libros que a mí entre muchos, pero dos que me fascinaron. Uno fue Los de Abajo, que justamente sobre toda la parte de la Revolución Mexicana a mí me impresionó mucho, porque sí fue otra forma de acercarme a la lectura. Sí. Y el de Ivanhoe, porque definitivamente, es todo el romanticismo asociado a esta Edad Media que nunca existió, pero que es maravillosa, ¿no? El Caballero Negro y toda esta parte, las justas, todo. Entonces, son libros que leí de muy joven y que definitivamente me acercaron a la lectura. Uno de mis libros favoritos, por ejemplo, uno de los libros que más cariño le tengo es Drácula, de Bram Stoker, que además, si lo pienso bien, obviamente me gustó porque, pues, ya niño dark, ¿no? Pero, sí, es inevitable Drácula, ¿no? Pero, es género epistolar. O sea, es género epistolar y sin embargo, es un libro que yo disfruto mucho y lo leo de manera regular, que por cierto es el libro que más veces he leído. O sea, más o menos cada 2 años lo vuelvo a agarrar. Y la verdad es que pasan un montón de cosas. Entonces creo que también es eso de acercarte al libro que es el adecuado. Y también, si en algún momento llegamos a un libro que no nos está gustando, a veces, o que con el que no empatamos en ese momento, también valdría la pena decir, bueno, vamos a revisarlo más adelante. Yo la primera vez que leí El Quijote lo leí en secundaria y la verdad es que no me gustó nada. Y ya después, cuando estuve en la maestría, lo volví a leer, que fue cuando salió de la edición de los 400 años, y me encantó el libro. O sea, me pareció una maravilla. Dije, pues es que lo leíste cuando ya tenías ya estabas formado como lector. Sí, no, pero yo ya estaba formado como lector cuando llegué a él por segunda ocasión. La primera vez, pues, fue tarea y era obligatorio y si no te reprueban, ¿no? Entonces,
y que también creo que es algo que se debe evitar a toda costa, ¿no? El ser punitivo respecto de la lectura, o sea, no, vamos a leer porque es divertido. Y vamos a platicar, por ejemplo, lo que estamos leyendo. A ver, ¿cómo se imaginaron no sé, leyeron David Copperfield, cómo se imaginaron el barco en el que vivía? O sea, ¿qué ocurre con esto? Y vamos jugando con esta cuestión. Que también a veces no nos damos la oportunidad de decir, o sea, no todo debería estarse midiendo, no todo está en la lógica de la productividad y de cuánto, ¿no? Que además luego son estas métricas odiosas que les encantan. En México se mide la lectura básicamente a partir de los libros vendidos, lo cual es una manera muy mala de hacerlo, porque todos hemos leído un libro que nos robamos de algún lado, perdón, algún día lo regresaremos. No presten libros, nunca acaba bien. Pero todos hemos leído un libro que nos prestan. Y a veces sí lo regresamos, a veces no. Regrésenlos, no sé. Debe de no regresarse. ¿No? Que también, déjame decirte que yo en lo personal también creo que si ya lo terminé de leer y ya, el libro merece su propia vida. Esta campaña, ¿no? Que es muy bonita, que una vez al año se dejan libros en las bancas, en las plazas, y la gente los puede tomar, llevárselos, ¿no? Es algo que vale la pena, ¿no? Es el objeto libro siendo útil sin necesidad de que sea mediado por la compra, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, no, y finalmente también el libro prestado, el libro de usado, que son muy valiosos. Pero ahorita mencionabas lo de las escuelas. En un trabajo que hicimos en escuelas secundarias, que estuvimos visitando muchas escuelas secundarias, recuerdo que les llegó una dotación de libros, eran como 40 libros y eran unas ediciones muy bonitas. En la mayoría de las escuelas los tenían en la caja, no lo habían abierto, porque no tenían el espacio para poner los libros, o sea, no tenían el lugar donde acomodarlos, no tenían el librero, rincón de lectura, no lo tenían, pero aparte era esta idea como de, no, pues es que los van a maltratar. Porque son niños de secundaria, son chavos de secundaria, entonces van a maltratar al libro, y que también creo que también es un problema que a veces se tiene por el otro lado de la reverencia al objeto, de no, es que lo vas a manchar, lo vas a arrugar, es parte de la vida misma del libro, ¿no? Un libro un poquito maltratado implica que es un libro que fue leído, ¿verdad? Si no, pues ya te indica algo. También todos hemos ido alguna vez a una casa en la que tienen los libros envueltos en papel celofán, nada más los tienen casi en plan de adorno, ¿no? O estas cajoneras que son en forma de libro, ¿no? Que también asumir que tienes una biblioteca increíble, ¿no? Sino para adornar, que también es otra cosa que de pronto se presenta, pero sí hay un problema de que no tenemos bibliotecas públicas, y que las bibliotecas públicas que tenemos luego no son necesariamente las más adecuadas. Yo tuve la fortuna de crecer cerca de una biblioteca pública, y yo asistía de manera regular, originalmente a ver libros de dinosaurios porque me gustaban las ilustraciones, pero eventualmente terminas leyendo cosas y eventualmente estás en un espacio que es propicio para ello. El problema es cuando no tienes acceso a eso, y pues, simplemente pensemos aquí en Michoacán, de los 113 municipios, ¿cuántos cuentan con una biblioteca pública? No de la escuela nada más, sino pública, y de esas bibliotecas, ¿cómo están o en qué condiciones se encuentran? También, es complicado, o sea, el acceso físico al libro no es sencillo. Bastante, ¿no? Bueno, y en este aspecto que tú comentas de estas lecturas que nos acercaron o nos alejaron, ¿cuáles son las tuyas, Beto? Mira, voy a decir la que me alejó, la que el primer... No lo vuelvo a hacer. Creo que todos... Bueno, la experiencia que se tiene a través de las entrevistas con escritores, creo que todos tienen una primera mala impresión de la lectura en secundaria o en prepa. Una, te obligan a leer casi siempre superación personal, y después te obligan a hacer un resumen, un cuestionario o hasta alguna exposición. A mí me pasó con La fuerza de Shezip, que así nos obligaron a leerlo, y agarré desde ahí, dije, hubo un periodo en el que ya no leía, y hasta la fecha tengo problema o detalle con los libros de superación personal. No va conmigo. Y la otra, es un libro muy trillado, tal vez, una historia muy trillada, pero me enganchó mucho El Conde de Montecristo. Lo leí también en la secundaria. En cierto modo nos obligaron a leerlo. Y en esa época, así como que fue así, todo forzado, y dije, bueno, lo leo por cumplir. Y es un libro, pues, no es un libro pequeño, digamos, en cuestión de cantidad de hojas. No es fácil. Después lo leí,
Y ya dice uno, es que sí le agarro uno amor. Y más bien lo releí hace como 10 años, fíjate, a partir de una conferencia que vi de Paco Ignacio Taibo. Y empezó a hablar del Conde de Montecristo. Dice, me prohibieron hablar de él en las prisiones porque él tenía un programa que llevar las bibliotecas a las prisiones. Y sí, ¿cómo les iba a contar una historia de alguien que escapó de prisión y que se vengó y todo este rollo? Y entonces dije, vamos a darle otra oportunidad a este libro. Y fue, digamos, como que esos dos, el que puso cierto rechazo y el que dije, creo que hay algo más interesante en los libros. Sí. Ya de ahí, pues, viene un bagaje. Sí, bueno, aquí hay como dos características importantes, ¿no? Por un lado, recordando lo que dice César, espacios propicios para la lectura. Y segundo, esto que coinciden ustedes en sus lecturas, ¿no? Como una segunda vuelta, pero ya con una especie como de conciencia lectora, que me parece esa es la más complicada de lograr, ¿no? Porque de alguna manera la conciencia lectora, si lo podríamos llamar así, pues requiere de espacios, requiere de compañías, requiere de ciertas influencias, requiere de ¿por qué no? De ciertos azares, ¿no? No sé, yo esperaría que, por ejemplo, ahorita que está esta serie de Las Muertas, ¿no? Basada en esta novela de Ibargüengoitia, pues algunos de los que disfrutan de la serie puedan buscar a Ibargüengoitia y leerlo y darse cuenta que hay otra forma de leer esta gran novela de Ibargüengoitia, ¿no? Y supongo que así puede pasar con muchísima otra literatura que nos estamos encontrando. Por ejemplo, Humberto Eco decía en algún momento que gracias a la película del Nombre de la Rosa, él tuvo miles de lectores de su novela del Nombre de la Rosa, ¿no? Que en un primer momento, por la pura densidad de las páginas, mucha gente decidía no empezar a leer esta novela tan importantísima. Aparece una película que es bastante bien hecha, y de repente pues todo el mundo da la vuelta y dice, mira, es parte de una novela, ¿no? Y regresan a ella. Y acá me parece que es muy importante tratar de buscar estos instrumentos o generar este tipo de fetichismo, si lo queremos ver así, para la lectura, pues en los niños y en las niñas, ¿no? O sea, ¿qué tiene que haber en las escuelas para que, así como comenta Beto, ¿no? Allá hay libros y que empiecen a tomarlos o que empiecen a destrozarlos en el mal y buen sentido de la acción, con tal de que toquen un libro, lo vean, lo aromen, lo rayen, hagan lo que quieran con un texto? ¿Qué necesitan las escuelas, no? Y aquí tenemos un gran problema. Yo regreso a lo que decía Beto Mendiola al inicio de esta plática. Los docentes no leemos. Si un docente no lee, no puede transmitir el hábito de la lectura, ¿no? Así de sencillo. O sea, si tú eres un docente, que podría ser una pregunta para nosotros el día de hoy, ¿no? ¿Qué libros tiene que haber en el aula? Ahí empezaríamos a ver muchos docentes con titubeos, al estilo Peña Nieto, ¿no? Con decir un par de nombres y tampoco tener idea de qué están diciendo. Y entonces, en esa perspectiva, si supongamos que un alumno le pregunta a su docente, quiero leer, ¿qué leo? Y el docente empieza a titubear, ahí ya fracasó la experiencia de la lectura en el aula, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, efectivamente eso ocurre. Lo que yo hago cuando los chicos me preguntan eso de ¿qué leo? O sea, yo lo primero que les pregunto es ¿qué has leído y qué te ha gustado? Porque... ¿Sí es Drácula? Sí, obviamente. ¿No? Vale. Pero es Drácula. No, y Edgar Allan Poe y te vas por todo. Sí, Shirley Jackson, y te vas leyendo todo lo gótico bonito. Pero Quiroga. Fíjate que, por ejemplo, yo sí, en términos de talleres con chicos, así, digo que sobre todo lo trabajo con secundaria, lo llegué a trabajar a nivel de primaria también con chiquitos en términos de divulgación, pero algo que sí hago es acercarlos por ejemplo, a Horacio Quiroga, porque es muy bueno, de veras, o sea, de veras es muy bueno. O también, en este caso, Ibargüengoitia, los cuentos, la parte de cuentos, que la verdad es que siempre les dan risa porque pues finalmente son muy como somos, ¿verdad? Entonces creo que el cuento... Comedia mexicana. Sí, el cuento es así. Y creo que el cuento es una excelente ventana, por ejemplo, para aproximar a los chicos a la lectura, porque también lo que decíamos ahorita de Arriaga, lo que decíamos del Conde de Montecristo, que son grandes libros, el problema es que son grandes.
Y cuando de pronto el grosor impone, o sea, Sí. entonces tú llegas con un cuento, digo, tampoco quiero que sí lean a Augusto Monterroso, tampoco se trata de que vamos a leer un párrafo, pero, pero ya es ganancia, definitivamente. Sí, sí. Pero a lo que voy es, hay excelentes cuentos en una cuartilla y media, ¿eh? Y hay gente con esa habilidad, con ese talento, pues también... Y es una ventana, porque también creo que el mismo cuerpo te va demandando más. O sea, me empiezas a leer y lees 2, 3 autores con los que haces clic, con los que te gustaron, con los que hiciste sentido, y de pronto ya te descubren, no sé, ya de pronto ya estás leyendo a Borges o a Cortázar, que por su propia naturaleza son difíciles de leer. O sea, que sí que requieren de un lector más ávido, porque de entrada sí a veces requieren el diccionario a la mano, ¿no? Para poder estarlos leyendo. Y creo que esa es una excelente ventana. Y ahorita lo que mencionabas, por ejemplo, con el caso de los niños, esto que se hace muchas veces, vamos a tener teatro con marionetas y vamos a platicarles una historia y vamos a revisar una fábula y vamos a ver, y a lo mejor vamos a revisar a Molière y a lo mejor vamos a contarles a Perrault o lo que sea. Es una excelente manera de aproximarnos, porque sí despierta la idea de, bueno, vamos a ver, o qué más podemos ver, o sea, hacia dónde más podemos ir. Yo sí sería partidario de eso, y creo que el cuento, como narrativa breve, tiene esa enorme ventaja. Porque sí, cuando te dejan leer una novela, y sobre todo cuando te dejan leer, ¿no? Que aparte es tarea... Hay que entregar un trabajo, ¿no? Hay que entregar un reporte, sí. Que yo nunca he sido fan de los reportes de lectura, ni menos de literatura, porque me siento como si yo fuera el custodio de su comprensión lectora. El bibliotecario del Nombre de la Rosa, ¿no? Sí, una cosa así. Pero creo que son excelentes formas de leerlo. Y ahorita me recordabas con lo del Nombre de la Rosa, justamente el opio de los intelectuales de Raymond Aron, que justamente era el tema que él decía, ¿no? Creo que la película se acercó a Humberto Eco, a los gringos, porque los gringos no leen nada que no esté, vaya, ellos no leen nada que no esté hecho para tele. O sea, de hecho, si tú revisas las novelas gringas contemporáneas, muchas de ellas parecen guiones. Están pensadas para los Están pensadas, o sea, ¿no? ¿quién quiere? O sea, y digo, nada en contra de pronto podemos leer cosas que son entretenidas. El libro de Parque Jurásico está entretenido, pero... Harry Potter. Harry Potter está entretenido, pero sí fueron como pensados para venderse, o sea, sí son guiones de películas, si se sienten como guiones, o sea, casi tiene el tiro de cámara, ¿no? Está hablando del Código Da Vinci. Del Código Da Vinci. Esas cosas están... Fíjate, ahorita que tú mencionas estas como narrativas muy breves, ¿no? El cuento. O las novelas pequeñas, ¿no? Y luego hay, si son novelotas, novelas y estas cosas. Yo recuerdo que he escuchado bastante que muchos jóvenes ahorita se han acercado a la literatura leyendo como escritores irreverentes. Bukowski, por ejemplo, ¿no? Es un escritor que jala bastantes lectores y que de alguna manera, aunque pudiera ser una literatura, digamos, que a mucha gente no le agrada o le es incómoda incluso los temas, pues atrae tanto que muchos jóvenes empiezan a leer. Obviamente después de ahí se van, pues no sé, John Fante, Dostoyevsky, pero leyendo a un escritor que escribe muy, muy breve, que tiene cuentos muy irreverentes, con temas muy polémicos en la sociedad, pero que él resuelve de una manera, me parece, muy, muy, muy rápida. Me parece que podremos empezar a buscar ese tipo de escritura, ¿no? Tan interesante, no estos grandes tratados de literatura, El Quijote por ejemplo, 100 años de soledad, ¿no? Rayuela, ¿no? Que es otra gran novela, pero hay, digamos, otras cercanías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, si estás en prepa, puedes leer a Sartre, y van a, sí. O sea, vaya, el choque podría ser lo suficientemente fuerte como para eso. Pero también hay una responsabilidad enorme de nosotros, si estamos recomendando esa lectura, de dar un adecuado acompañamiento. Porque tampoco se trata de, pues vamos a leer al Marqués de Sade nada más porque es polémico y de manera intrínseca, y dejar así a ver qué pasa. Y que también, bueno, digo, el Marqués de Sade básicamente lo que él buscaba era ser desagradable. Él era digo, en ese sentido creo que fue muy exitoso, él buscaba hacerlo así. Y si nada más lo dejas como, bueno, voy a dejarles algo que tiene ese valor de choque, sobre todo porque algunos temas sí requieren, me parece, un mayor acompañamiento. O sea, pero no se dice como lean lo que quieran. O sea, se puede,
Pero creo que también, y de hecho, ellos, los chicos solos, porque tienen autonomía, tienen agencia, ellos solitos van a llegar a lo que quieran. Y también creo que ahí estoy pensando más en la dinámica de armar programa y revisarlo y todo esto, claro. pero ellos tienen agencia, ellos van a leer lo que quieran. Y también yo no creo que deba haber libros prohibidos. O sea, eso es una tontería, yo no creo en la censura. Pero sí creo en el acompañamiento, en el de, bueno, que vamos a revisar o qué les parece esto que estamos leyendo. Y habrá quien está de acuerdo o en contra de algunas cuestiones, ¿no? Y finalmente, esa parte creo que sí es importante también de nosotros en el ámbito docente. O sea, darles el acompañamiento de lo que están revisando y que también ayudarlos a que ellos mismos reflexionen sobre Generar lo que están haciendo, ¿no? Sí. Generar contextos, ¿no? Es algo interesante. No sé, recordarle a los lectores de Bukowski que el que seas alcohólico no te hace escritor, ¿no? No te hace buen escritor. Pero, Es que Bukowski fue uno de los acercamientos de un servidor. A mí me gusta mucho. Sí, Y justo hago eso. Para interesar a chavos, sobre todo, les digo, si les gustan estos temas íntimos, alcoholismo, que te crees poeta y todo, creo que Bukowski te crees, Sí, digo que te crees sí. porque pasa eso. Y creo que es una buena opción, pero ya a partir de ahí hay muchas cuestiones. Y mira, fíjate, esto que mencionabas de libros prohibidos, es parte de una estrategia. Cuando uno menciona, dile a un niño que esto no está permitido, que está prohibido, y es lo primero que le va a llamar la atención. Y lo hemos hecho de que ponemos libros y ponemos uno fuera del alcance de ellos. Sí. Y les decimos, este libro no lo pueden tocar, no lo pueden agarrar. Con toda esa intención, porque sabemos que es el primero que les va a llamar la atención. Podrán tener eso al alcance, pero escóndeles uno, ponles uno en un lugar que esté prohibido y van a ir ahí y lo van a ir a agarrar. Pasa con todos. Dile a los chavos, este libro no lo leas. Sí. Y ahí van. Genera morbo, dicen, no genera morbo. Entonces esa parte, creo que por ahí podemos, y sí coincido con eso, no debe existir libros o títulos prohibidos ni temas, porque al final de eso se trata la literatura. Tener el alcance, es lo que te un gusta. ámbito tan vasto, Sí, ¿no? tan Que hay vasto. para cualquier tipo de gusto, ¿no? En la lectura, ¿no? Es algo, me parece que es muy importante en el ámbito escolar propiciar estos espacios donde puedan estirar una mano y tomar el texto que se les antoje, ¿no? Pero otra vez, ¿no? No hay bibliotecas, no hay... El acceso al libro de papel es muy costoso también, ¿no? Es muy complicado llegar a una librería y comprar un Quijote de la Mancha vale 500 pesos, ¿no? O sea, es como un Bukowski vale 300 pesos, o sea, cómo propiciar también que se acerquen a las librerías, a las bibliotecas, si también hay un costo muy excesivo, ¿no? Estos programas que se implementan ahora, por ejemplo, en México con Fondo de Cultura, con Paco Ignacio Taibo, son interesantes, pero tampoco han logrado abaratar el libro como para que sea de acceso al público en general, ¿no? Es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Los libros virtuales también al comprarlos es a veces costoso, ¿no? Pero ahora tenemos ahí la ventaja de los PDF que circulan por todos lados, ¿no? Que eso me parece muy, muy importante. Sí, ya sacaron el premio Nobel de Literatura Rol en el PDF, ¿no? O sea, sí, o sea, era gracioso porque es lo primero que ves en redes sociales. Sí. Bueno, y ya hablando de textos, ¿ustedes qué leen ahorita? O sea, Vamos con... Fíjate, yo a través del programa me puse a leer muchos escritores independientes. Y sin darme cuenta me enfoqué mucho en la poesía. Digo sin darme cuenta porque entrevisté a muchos poetas. A raíz de la pandemia del 2020 surgieron muchos escritores o muchas personas que se crean escritores. Como ahorita dijiste, Buena acotación. publicar un libro no te hace escritor. Claro. No te hace escritor. Pero hay quienes sí se la creen. O sea, que se ponen a hablar así como que tú por tú dicen, y no es así. A raíz de eso, yo ahorita estoy leyendo mucho a Fabián Reséndez. Él es un escritor independiente, él es de aquí de México, él es de Monterrey, y escribe poesía, pero una prosa poética. Y me gusta mucho porque también utiliza mucho la metáfora dentro de sus textos, y no son poesías cortas o textos cortos, o sea, y me gusta lo que está haciendo. Digo, es un referente, y digo, es un chavo de 35 años aproximadamente. Y es lo que ahorita estoy leyendo mucho, Fabián Reséndez. Está también ahí con una novela que digo, creo que sabe llegar, pero no es una poesía de esta barata, sino de pueblos mágicos, de pueblos bonitos, que ahorita se hace muy, muy popular o muy trillada. Él lo recomiendo mucho.
Vygotsky siempre lo tengo en el cajón. Ahorita estoy releyendo Cartero, que fue el primer libro que leí de él, y justo me está pasando eso. Cuando lo leí la primera vez dije, había ciertas cosas y ahorita hay otra perspectiva, y creo que con eso me quedo. César. Bueno, aquí es como más misceláneo. Una de las autoras que descubrí hace relativamente poco, justamente fue esta Dalia, que es la de Perras de Reserva, y que, por ejemplo, he notado que cuando lo he compartido con mis alumnas, les hace un clic así maravilloso, o sea, les dicen, de aquí soy. Cosas como Sally Rooney, que también creo que también funciona muy bien para acercar, y también son libros a los que me he estado acercando. Pues no sé si llamarle clásico porque es de principios del siglo pasado, pero que a mí me hace mucho sentido, es este japonés Ryosuke Akutagawa, que pues es de la generación maldita de los japoneses que están, y bueno, spoilers a su sitio. Pues sí, fíjate que sí es, haciendo honor al escritor atormentado, creo que sí es pobre. Margaret Atwood, que tiene toda una colección de cuentos que también me gusta mucho cómo escribe. Y que se empezó a conocer con la serie, ¿no? Sí. Y ahí es donde... Sí, y que la destapa en ese sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Que genera toda esta cuestión. Y de lo último que leí fue justamente una novela gráfica que se llama Días de Arena, que es justamente sobre el periodo de la Gran Depresión, y que en realidad es una revisión, es un cómic, y trata de un fotógrafo que lo envían a documentar, y toda la historia, que además es un libro que es como muy impresionante, pero me lo leí en media hora, pues es un cómic, y me gustó muchísimo porque habla sobre los dilemas éticos del fotoperiodismo, o sea, de eso se trata el cómic, y creo que también esa es otra de las posibilidades que a veces tenemos. Ahorita yo decía, bueno, el cuento, la verdad es que la historieta como tal, también es una forma de aproximarnos, y hay de todo. O sea, digo, nunca me olvidaré de que un día José leyendo su Calimán, y ahí se le ocurrió tomar el nombre de Sonic, y creo que es una maravilla. Sí. Pero deja algo, comento justo ahorita que apenas también leí Noche de Perros Tristes, y que son cuentos un poco crudos que hablan así de la realidad de México. Y es de Julio Groten, él es un escritor también independiente de Guadalajara. Y tiene esta particularidad que él comenzó a escribir en prisión. Ahí lo tallerearon, ahí publicó su primer libro y ahorita está libre. Dice, yo no sabía todo lo que implicaba publicar un libro. Dice, uno piensa como escritor que voy y publico el libro y a leer, pero todas las actividades que hay alrededor de todo lo que implica el libro, y sobre todo que estos cuentos, dice, son historias que yo escuché dentro de prisión, de compañeros de celda, de que pasó a familiares y todo, y los plasmó. Vale mucho la pena. Es muy crudo, muy real a lo que está pasando en México. Sí, y bueno, ese es otro tipo de literatura también, esta literatura como de denuncia, ¿no? Que empieza a ser importante, pero claro, siempre en contextos, ¿no? Si no, no se puede como llegar a acceder a ella de una manera completa. Ahorita que tú comentabas esto de las historietas, ¿no? He visto muchas editoriales, ¿no? Estas grandes o pequeñas, que están llevando al ámbito de la historieta grandes obras de literatura. Sí, también he visto, por ejemplo, El extranjero Albert Camus, La náusea, así habla Zaratustra de Nietzsche en historieta, ¿no? Que es una forma de acercarse pues a los jóvenes. Bueno, pues antes de concluir el programa, me gustaría solo preguntarles si hay alguna literatura que ustedes consideren imprescindible para no olvidarnos que existe la lectura en las escuelas, o de plano ya cada vez estamos más perdidos en este ámbito. Yo creo que sí hay autores que nos aproximan muy bien a la literatura. A mí siempre, por ejemplo, en términos ya de talla, me gusta mucho Leonid Andreev o Tolstoy porque tienen cosas bien chiquitas. O sea, ellos sí tienen de pronto cuentos de una cuartilla y pues cualquier ruso triste es garantía cualquier ruso está triste, pero aparte, la verdad es que son garantía, son increíblemente buenos. Sí. Con vodka, ¿no? Sí. ¿Cómo se debe? Leonidas Andreev tiene una novela que se llama Los ahorcados. Es maravillosa. Es terrible, es maravillosa. Es que es toda es maravillosa porque es justamente que los van a ejecutar
Y es toda la reflexión de... Finalmente los van a matar, o sea, no hay de otra. Sí, Están condenados, los van a ejecutar, pero es todo el proceso de lo que están pensando ellos, desde el que dice, desde el que nunca lo acepta, hasta quien dice, va, o sea, yo puse esa bomba, muera la policía. Entonces, es una gran novela. Beto. Pues títulos como tal, yo lo baso pues en primaria, que es donde hay dos títulos que son también escritores independientes. Los menciona, uno es El corazón de Botitas, así tal cual. Pero ese libro tiene la particularidad que trae un final, pero después el libro trae como unas 5 o 6 hojas en blanco. Y el escritor le da la indicación a los niños. Si no te gustó el final, escribe y dibuja el tuyo. Dice, no, es un buen momento para que los niños empiecen a escribir. Y otro libro se llama Los cuentos del Mamao, es de Enrique Navarro, él es escritor español. Que habla mucho de valores, lo que se trabaja mucho en primaria, pero también es tipo historieta. Y el escritor ahí les cuenta cómo es que surge el personaje del Mamao, que era un personaje que le contaba a su niño, un ratoncito que él se inventó, y o sea, son cuestiones así que son muy básicas, muy básicas, pero enganchan a los niños, Yo podría decir esas dos basándonos así como que en cuentos, en fábulas, historietas, que es en el ámbito que yo trabajo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, ¿no?, por sus reflexiones de un tema tan importante o tan poco tratado, ¿no?, digamos, ya también en las escuelas. Desafortunadamente, yo me quedo con esta reflexión que hace Beto, de que cada vez los docentes somos más ignorantes, ¿no? Y no por eso sabemos más, como al estilo de Sócrates. Y con tu reflexión también, César, ¿no?, de que uno se acerca a la lectura, pero en un contexto. O sea, uno no se despierta y es lector, ¿no?, sino que hay todo un proceso de acompañamiento que a veces es en casa, a veces es en la escuela, a veces es por casualidad, ¿no?, en la calle, pero tienen que existir estos contextos de lectura. Pues muchísimas gracias y pues nos vemos hasta el siguiente programa.